Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, va. Buenas noches, Ah, Aus. buenas noches. Bueno, que nada, disculpen, va, por avisar ya muy tarde. La verdad, yo pensé que todavía teníamos hasta el miércoles para hacer la conferencia, pero todavía se logró hoy, va. Y lo otro es darle la bienvenida a Ronald, que va a ser el conferencista de este como taller. Entonces, Ronald, buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? El, Buenas noches. ¿Qué tal, Ida? El taller se llama Mi primer intérprete con JSON. Entonces, JSON en resumen, es una herramienta, ¿verdad? Creo que Ronald se los va a explicar más a fondo, pero JSON es una herramienta para crear analizadores léxicos y sintácticos, más que todo un intérprete como tal. Entonces, eh, ustedes, pues en su proyecto no pueden usar herramientas, pero sí pueden agarrar mucho de lo que las herramientas utilizan o pueden basarse en ellas para hacer el intérprete del proyecto. Entonces, Ronan, te dejo ahí con lo entretenido. Ok, ok, pues bueno, para ponerlos en contexto, ahorita, bueno, en lenguajes formales, ustedes ahorita crean a manita todo lo que les piden el intérprete, todas pues, para resolver, para que bueno, para reconocer la estructura y los símbolos que pertenecen al lenguaje. Entonces, Eh, en este taller lo que vamos a ver es cómo solucionar, pues, cómo hacer un intérprete, pero utilizando herramientas que generan analizadores léxicos y sintácticos. En este caso, pues, es JSON. Entonces, todo inicia con la definición de un archivo con extensión JSON. Entonces, tenemos en primera parte esta directriz que nos indica que inicia la definición léxica. Entonces, en esta parte le coloqué que ignore si son mayúsculas o minúsculas en todos los terminales. Entonces, aquí ya tenemos también la definición de expresiones regulares para reconocer símbolos. Entonces, aquí tenemos el comentario de múltiples líneas, los espacios en blanco, todos estos los ignoramos, por eso es que no tienen un return como tal que identifique a, este, a esta expresión. En cambio, la coma, el punto y coma, pues sí pertenece al lenguaje que en este caso utilizamos para para los comentarios. Ok, entonces aquí continuamos con las demás, los demás terminales. Tenemos igual, igual, diferente de, mayor, igual a qué. Más abajo, pues tenemos estas instrucciones que son los saltos, un condicional y las llaves, estos símbolos que pues ya ustedes están utilizando en lo que están creando. Y finalmente tenemos los decimales, enteros, temporales y etiquetas. Y esta es la expresión regular de los identificadores. Y bueno, y finalmente si no hay ninguno de esos que haga match con los terminales que definimos, vamos a caer a este puntito que lo que va a hacer es reconocer los errores léxicos. Entonces, aquí y con este terminamos la definición léxica. Ok, entonces lo que vamos a estar analizando en el ejemplo
es esta entrada. Esto pues en cursos posteriores van a verlo a mayor profundidad. Lo que es código 3 direcciones. Aquí tenemos la definición de temporales. Print, que es muy básico. Solo me regalan un momentito ahorita. Dale. Sí, no hay problema. Tal vez en lo que viene Ronald, ¿no? Estas herramientas, ¿por qué es que se dan en la conferencia? ¿Va? Eh, lo primero es porque se utilizan bastante en los cursos de Compi 1 y Compi 2. Lo otro es de que, por ejemplo, cuando les piden intérpretes ya un poco más complicados, ¿verdad? Cuando es necesario utilizar recursividad como llamadas a funciones o if anidados, ciclos anidados y todo eso, a veces ya no alcanza con lo que uno puede hacer a manita o lleva demasiado tiempo. Entonces esas herramientas se utilizan en los cursos posteriores a lenguajes y también porque en estos cursos primero o sea, nunca se les da como una base de estas herramientas, ¿va? Otras herramientas parecidas es JFlex y COP, Irony y alguien también me estaba preguntando si podía utilizar otra herramienta en el proyecto, pero en lenguajes no se puede, ¿va? Ya en Compi 1 sí ya se los permiten utilizar. Pero dale, Ronald. Ok, gracias. Pues Dale. bueno, les comentaba, bueno, justamente esta entrada, este código 3 direcciones, esto se ve en compiladores 2. Yo estuve de auxiliar el año pasado de compiladores 2. Pues esto es lo básico, las variables en sí, pues se les llama temporales y tienen esta estructura. Tienen una T y tiene el número, bueno, se identifica con letra T y número. Entonces, cada instrucción puede tener a lo sumo dos operandos del lado derecho, un operador, y pues son así de sencillas. Entonces, por eso, pues es sencillo analizar este lenguaje. Entonces, tenemos aquí las operaciones aritméticas, la instrucción print. Tiene aquí para indicar si es un decimal, un carácter o un entero, que vamos a verlo más adelante. Y pues bueno, aquí tenemos los comentarios también, pues para que vean que, bueno, estamos utilizando todos estos símbolos que pertenecen al lenguaje en el archivo de entrada. Ok, entonces, luego de que se define toda la parte léxica, podemos tener estos bloques de código de JavaScript. Esto lo va a insertar eh, el generador de analizadores cuando genere un archivo de JavaScript, como ven. O sea, luego de analizar este archivo de JSON, la salida es un archivo de JavaScript que contiene, parte de lo que contiene es lo que colocamos acá en, en este bloque. ¿Sí? Entonces aquí colocó todo lo que pusimos en este bloque de código de JavaScript. ¿Okay? Entonces, luego continuamos con la definición sintáctica, que pues como saben esto ya involucra bueno, ya se hace referencia a la estructura. Ya definimos dónde deben estar los terminales y pues ya iniciamos de esta forma. Entonces,
En esta parte léxica, perdón, sintáctica, le tenemos que indicar cuál es el no terminal inicial, donde va a empezar todo. Y bueno, entonces aquí tenemos las producciones para la producción, única producción para ese no terminal inicial. Entonces, aquí tenemos un EOF, como ven. Esto no se me pasó explicarlo, pero a lo que hace referencia es a la final al final de una cadena, o end of file, es como lo mencionan en los, eh, bueno, en los libros. Entonces, esto lo que hace referencia es lo que está al final del archivo, al final de la cadena. Entonces, si tenemos esta cadena de entrada, pues va a ser referencia a lo que ya no hay nada más después de este slash. Entonces, tenemos el end of file. Entonces, la estructura de las producciones en JSON es que aquí colocamos todos los no terminales. Podemos intercalarle terminales, como ven, y al finalizar colocamos el conjunto de acciones semánticas que se ejecutan hasta que se finalice de reconocer toda la producción. Entonces, como ven aquí al final, cuando finalice de reconocer todas las instrucciones, vamos a ejecutar este código que va a retornarme un objeto de JavaScript que contiene esas propiedades, etiquetas, instrucciones y errores. Como ven, estas son variables que definí acá. Etiquetas es un objeto, errores es un arreglo, instrucciones es una lista que obtenemos de lo que retorna no terminal instrucciones. Entonces, vamos a continuar para ver cómo es que armamos de contenido esto que retornamos al finalizar. Entonces, iniciar, pues yo lo coloqué únicamente para que cuando inicie todo, me inicialice estas estructuras. La variable que me lleva a la fila, el objeto de las etiquetas y la lista de errores. Entonces, la producción primero reconoce iniciar, no terminal, y pues como no tiene ningún contenido, entonces no afecta de ninguna forma a la entrada o a la estructura. Entonces lo único que hacemos es ejecutar este bloque de código o acciones semánticas al reconocer no terminal. Entonces seguidamente tenemos no terminal de instrucciones, que lo que es una lista. Entonces tenemos dos producciones en este caso, que va a iniciar con una instrucción y luego va a ir añadiendo instrucciones según se vayan reconociendo. Entonces, esta es recursiva por la izquierda. Es como ven, aquí está la llamada al mismo no terminal. Entonces, cuando son recursivas por la izquierda, las producciones que no son recursivas para el mismo no terminal son las primeras que se reconocen. Entonces, aquí lo primero que hacemos es decirle que retorne con estos dos símbolos de dólar. Es decir, un return, porque digamos, $$ se refiere al no terminal del lado izquierdo. Entonces, le decimos que instrucciones retorne una lista con lo que tenga el primer no terminal que se reconoce en la producción. Aquí se identifican con $1 y así sucesivamente los no terminales del lado derecho. Entonces, tiene únicamente un no terminal, entonces es $1. Entonces, eso que me retorne no terminal, lo metemos en una lista y lo retornamos. Y ya por la recursividad, lo que hacemos es decirle, ok, el no terminal del lado izquierdo, que es instrucciones, va a ser igual a lo que traemos de la recursividad anterior.
Entonces, jalamos lo que tiene esa lista, jalamos esa lista y le añadimos las nuevas instrucciones que vaya reconociendo en la entrada. Entonces, instrucciones, como vamos a ver a continuación, es cada fila que reconoce. Esta es una asignación, una operación, y estas son las instrucciones de print. Entonces, todas esas instrucciones que va reconociendo, las va añadiendo a una lista. Esta lista, como les comenté aquí en el no terminal inicial, es la lista, es parte de lo que retornamos al finalizar el análisis. ¿Ok? Entonces, continuamos con las instrucciones que tenemos disponibles. Aquí está salto, salto condicional, son otras de las instrucciones en código 3 direcciones, pero no vamos a profundizar en estas. Las únicas que sí, pues, van a ser estas de asignación, operación y print. Y finalmente, para la gestión de errores, para reconocer errores sintácticos, lo que hacemos es añadir una producción de error. Entonces, solo con colocarle error aquí, este es el nombre del no terminal que tiene JSON para indicar, o sea, si hay algo, ninguno de estos coincide con la estructura, entonces se trata de un error sintáctico. Entonces, aquí, como esta lista de errores, pues la declaramos aquí arriba, en el bloque de código JavaScript. Entonces, lo que hacemos es añadirle un objeto con con el detalle del error sintáctico. Entonces, para obtener el texto del error que se reconoció, se utiliza esta variable que ya JSON pues declara aquí en el JavaScript que genera. Entonces tenemos JText, ahí es donde donde se almacena el texto que corresponde al error. Luego tenemos la línea. Para obtener la línea, pues es de esta forma. Igual, el this es para hacer referencia a esta producción de error, o sea, el error encontrado. Entonces ahí obtenemos la fila y la columna. Bien, entonces, como ven, de esta forma se reconocen los errores sintácticos, a diferencia de los errores léxicos, pues es con el puntito. Todo lo que no hace match con lo declarado anteriormente. Entonces, vamos con la asignación. Aquí tenemos estos no terminales term y el asig es el signo igual. Entonces, term puede ser un temporal, stack pointer y heap pointer son otras variables que podemos utilizar en código 3 direcciones, pero para pues centrarnos únicamente en lo más sencillo, vamos a ver solo temporales, decimal y entero. ¿Ok? Entonces, esta ya es asignaciones para arreglos y así, no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Y seguidamente tenemos la operación. Entonces, igual, del lado izquierdo tenemos un term que puede ser cualquiera de estos, un signo igual, un term de nuevo, que puede ser cualquiera de estos, y cualquiera de los operandos, de los operadores. Y como les dije, pues este lenguaje puede tener a lo sumo dos operadores, dos operandos del lado derecho. Entonces, lo vuelve más sencillo. Entonces, aquí, como ven, pues lo que hacemos es, en ambos casos, es retornar una referencia, bueno, retornar un objeto de la clase asignación. Entonces, estas clases nos sirven para ya más adelante crearle, asignarle, pues, ejecución, código propio de la asignación, en este caso de la asignación, a cada una de las instancias. Ahorita vamos a ver todo esto a más detalle, pero al final lo que hacemos es retornar una instancia de una clase que para nosotros ya va a tener sentido, ya no va a ser solo texto que reconoce el analizador, sino ya van a ser objetos que tienen los datos que esperamos
y ya nosotros le ponemos la ejecución propia que corresponde a la clase. Entonces, igualmente, operación, retornamos una nueva instancia con los datos que necesitamos. Como ven aquí, obtenemos por medio de $, 1, 3 y 5, cada uno de los valores que representan los no terminales. Entonces tenemos 1, 3 y 5. Y aquí los operadores los identifiqué por medio de números. Entonces ya no fue necesario leer qué valor tiene aquí terminal. ¿Ok? Entonces, aquí igualmente tenemos estos terms que lo que hace es retornar igualmente una instancia de una clase, que pues esta clase ya va a tener una estructura que para nosotros va a tener sentido. Entonces, finalmente tenemos la instrucción print. Entonces, es esta instrucción que estamos viendo aquí. Lo que tenemos es para, primero le indicamos qué valor queremos imprimir y luego la referencia a la variable que queremos imprimir. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es retornar instancias de clases que para nosotros tiene sentido. Ok. Entonces, ¿cómo funciona JSON? Después de definir esta parte de todo este archivo que JSON pues ya tiene la estructura para que reconoce JSON, para que nos genere este archivo de grammar, lo que hacemos es ejecutar este comando que les voy a mostrar a continuación. Pero antes me gustaría saber si, bueno, alguno ya ha trabajado con React. Esta aplicación que les voy a mostrar está hecha con React y pues aquí le coloqué los scripts para manejar esta parte de JSON. Entonces, ¿alguno ya ha trabajado con React? Hay un estudiante que mencionó que trabajaba con JavaScript, pero no me recuerdo quién era. Tal vez sí puede confirmar ahí. Híjoles. Bueno, el punto que cuando ustedes cuando creen su aplicación de React, pues vamos a tener este archivo de package.json, que en este se le indican bueno, en este va a guardar el registro de todas las dependencias que utilice su proyecto, para ustedes ya luego solo le dan npm install y ya les instala en esta carpeta todas las dependencias de su proyecto. Entonces, dentro de este mismo archivo tenemos esta sección de scripts. Entonces, aquí está, cuando hacemos npm start, lo que va a hacer es ejecutar bueno, esto que le colocamos acá. Entonces, lo que añadí acá fue el de compile, que lo que hace es leer el archivo de JSON. Bueno, también antes de ejecutar este script, tenemos que haber instalado JSON previamente. Entonces, npm install JSON ya nos instala esta dependencia y ya podemos utilizar este comando de JSON. Entonces, vamos a leer el archivo y luego en el mismo script yo le coloqué que me mueva ese archivo que genera el de JavaScript a esta ubicación. Entonces, este otro de mover lee el archivo que quiero, lee el archivo y aquí le coloco dónde es que quiero que lo mueva. Porque este archivo de package.json se encuentra en la raíz del proyecto. Entonces, al ejecutar el compile, lo que va a hacer es crear el archivo aquí afuera, el de grammar.js. Entonces, voy a eliminar este archivo para que vean cómo funciona. Entonces, siguiendo lo que tenemos acá en el package.json, le damos npm run compile. Entonces, aquí ya nos generó el archivo de grammar. Y
bueno, este es un archivo bastante grande y a pesar de que el lenguaje es pequeño, ya en los cursos posteriores donde tengan que usar de forma obligatoria estos generadores, pues este archivo pues les va a quedar más grande. Pero ya solo con este JS ya soluciona todo lo que ustedes están haciendo ahorita de forma manual en el curso de lenguajes. Entonces, para empezar para utilizar este archivo de JavaScript que nos genera JSON, lo que hacemos es eh, venir y enviarle la entrada que queremos analizar, invocando a la función parse. Entonces, jalamos el archivo lo importamos, el archivo de grammar que acabamos de generar. Entonces, luego de importarlo, tenemos que invocar esta función parse y le pasamos la entrada que queremos analizar. Entonces, en esta parte lo que va a hacer este result, lo que va a tener es lo que le indicamos acá en el no terminal inicial. Nos va a retornar un objeto con estas tres propiedades: etiquetas, instrucciones y errores. Aquí instrucciones pues es lo que fuimos viendo, que va añadiendo a una lista cada instrucción que reconoce, cada una de estas. Entonces, el objeto nos va a retornar todo esto. ¿Okay? Entonces, el resultado del parse de JSON es lo que le colocamos en el no terminal inicial. Entonces, esta parte es bastante importante. Y bueno, ya al obtener ese resultado, pues ya solo jalamos los atributos de este objeto, errores, etiquetas, instrucciones, que es lo que colocamos acá. Acá, por si se preguntan por qué solo puse el nombre de la variable, bueno, con S6, que es como una versión de JavaScript, digamos, ya no es necesario colocar el nombre de la propiedad, sino que solo la variable y ya obtiene o sea, el mismo nombre de la variable es el que utiliza en la propiedad del objeto. Entonces, por si veían algo extraño esto. Y pues bueno, entonces, acá como ven, todo esto lo puse dentro de una función llamada analyze. Entonces, esta función la llamamos, les muestro, esta función analyze se la coloqué un botón que les voy a mostrar ahorita a continuación. Entonces puse de forma separada el análisis, pues que realice el análisis del archivo de entrada y aparte la ejecución de todas esas instrucciones que reconoció en la lista de instrucciones. Entonces, para ir continuando, este es el proyecto en React. Aquí tenemos un editor, aquí está la consola donde vamos a mostrar la salida. Y acá en este elemento se van a mostrar los errores que se reconozcan en la entrada. Entonces, como ven, este es el botón que les mencionaba que coloqué aquí con la función que realiza el análisis. Entonces, este botón lo que invoca es el parse de JSON, que lo que hace es mandarle el texto que obtiene el editor, se lo manda a JSON y este ya me retorna una lista de errores, una lista de instrucciones que haya reconocido y etiquetas. En este caso, pues no lo vamos a ver a profundidad esa parte. Entonces, aquí tenemos el botón de ejecutar, que lo que va a hacer es ejecutar la lista, cada una de las instrucciones que se reconozcan en la lista que nos retornó JSON. ¿Ok? Entonces, vamos a dar una demostración con esta entrada. Entonces, primero lo analizamos y luego ejecutamos todo lo que haya reconocido. Entonces, aquí tenemos el resultado del temporal 4 o variable T4.
y este resultado pues lo imprimimos en consola. Acá, esta parte no se las mencioné, pero aquí estamos imprimiendo caracteres. Cada uno de estos números es el código ASCII que representa un carácter. En código, pues 3 direcciones, no, las letras como tal no las manejamos, sino lo que se hace es pasar cada uno de los caracteres de una cadena a código ASCII y eso es lo que se imprime. Entonces, código ASCII, de este lado podemos ver cada uno de los caracteres que conocemos, pues tiene su representación en código ASCII. Entonces, ese es el que utilizamos acá. El salto de línea, pues tiene código 10. Está, nueva línea. Ok. Entonces, de este lado coloqué el detalle de las variables que hemos declarado y los valores que almacena. Entonces, aquí podemos añadirle un error léxico, pues porque la arroba no pertenece al lenguaje y pues aquí ya nos lo detalla. Bien. Entonces, otra parte que me gustaría mencionar es cómo se utilizan las clases. Como recuerdan aquí, cada vez que se reconocía una operación o una asignación, lo que hacíamos es retornar una instancia de una de las clases que creamos. Entonces, estas clases las obtenemos de esta forma. Lo que hace es leer los archivos que tenemos aquí abajito. Entonces, tenemos la asignación. Entonces, aquí recibimos, lo voy a poner más grande. Asignación. Aquí recibimos la fila, columna, el tipo de asignación. Como aquí teníamos asignación arreglos y asignaciones sencillas. Y los dos operandos. Entonces aquí en el constructor de la clase inicializamos los atributos de la clase y tenemos su función ejecutar. Entonces, el ejecutar ya es la parte que les comentaba que es propia son las acciones propias de la clase. O sea, nosotros le damos sentido. Entonces, en asignación, lo propio de la asignación es almacenar en algún lugar la relación entre una variable y un valor. Entonces, básicamente eso es lo que hace el ejecutar acá. Esta parte del intérprete, pues ya es de la forma que lo construí, pero así, de esta forma se van haciendo, se van declarando las instrucciones según cada clase. Entonces, como les comento acá, la asignación es para relacionar nombres de variables con valores. Entonces, igual podemos tener la operación. Acá tenemos cada tipo, bueno, recibimos los parámetros que son relevantes para la operación y según el tipo de operación vamos realizando cada uno. Entonces, si es 1, le colocamos que suma. Si es 2, le colocamos que resta, multiplicación, división y módulo. Entonces, como ven, es de ir creando las clases, o sea, agrupándolas de forma que tenga sentido para nosotros y luego ya es solo de ir ejecutando y añadiendo las instrucciones que sean propias de cada instrucción. ¿Okay? Entonces, la parte de ejecutar, que ya es con este otro botón que les mostré. La parte de ejecutar lo que hace es ir recorriendo cada una de las instrucciones de la lista de instrucciones. Entonces, cuando obtenemos al obtener una de las instrucciones,
lo que hacemos es invocar a su método ejecutar. Entonces, como fuimos viendo, por ejemplo, con la operación, aquí tiene el ejecutar. Entonces, al ir recorriendo la lista de instrucciones, lo que hacemos es ejecutar su método que se llama de esta misma forma, ejecutar, y pues ya va haciendo las acciones correspondientes. ¿Okay? Entonces, básicamente, estas son las facilidades que nos da JSON. Podemos crear analizadores léxicos y sintácticos y le vamos asociando a cada retorno de las producciones las acciones semánticas, que en este caso pues son referencias a objetos que vamos a ir almacenando dentro de una lista que finalmente vamos a recorrer cuando finalice pues la lectura del archivo de entrada. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si alguno tiene una duda. Ya esto sería el contenido que les traía preparado. Yo creo que todo está muy claro, compañero, gracias. Ok, buenísimo. Gracias, Ronald. Tal vez en lo que, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, les voy a pasar ahí lo de la asistencia. Prácticamente solo sería copiar eso y sustituir el número de carnet y su nombre. Pues gracias vos, Ronald. Buena onda. Está bien, con gusto. Pues para mí todo esto es bien interesante, vos, porque son cosas que te facilitan, o al menos que nos facilitan lo que estamos viendo ahorita en el curso, ¿va? Tal vez no es para aplicarlo en el curso, pero sí para aplicarlo a la línea que le sigue a lenguajes, ¿va? Como Compi 1 y Compi 2. Sí, cabal, la línea que ahorita están iniciando, en todos utilizan generadores de, de analizadores léxicos y sintácticos. Entonces, también aquí está la página del ingeniero Eric Navarro. Ahí tiene varios ejemplos, bueno, de proyectos utilizando generadores. Entonces, si le quieren echar un ojo, su tiempo Sí, libre. cabal. La verdad es que con ese proyecto del ingeniero Navarro fue con el que salió Compi 2, ¿va? Sí, Sí. tiene buen contenido ahí. Sí, y a veces lo que cuesta es la forma en cómo uno abstrae las cosas, ¿verdad? Sí, Creo que ahí el ingeniero Navarro explica bastante bien la parte de, pues lo vamos a ver igual en el laboratorio del patrón intérprete, que es una forma como de abstraer las instrucciones y expresiones, ¿no? Entonces eso ya nos va a facilitar un montón la ejecución de las instrucciones. sí, exacto. Ahí, pues, es de ir agrupando instrucciones, expresiones, y para que sea más fácil. Entonces, todo esto se va viendo a partir de cómo agrupen sus objetos y así, cómo ven las clases. Y pues, con algo básico como esto, así se empieza. Cabal. Pues, Ronald, yo creo que no tienen dudas aquellos. Entonces, me queda nada más agradecerte vos por tu apoyo, ¿no? Y Ah, por estar dispuesto siempre a contribuir ahí con la escuela. está bueno, con gusto entonces. Gracias, Ronald. Buena onda. Que tengan feliz noche entonces. Gracias, Gracias. Ronald. Todo bien, gracias.
Bueno, compañeros, eso sería todo por parte de la conferencia. También se me olvidó, les voy a pasar el link para que llenen una encuesta. Y por ahora voy a dejar de grabar para que eso se suba rápido. Y vamos a resolver dudas del proyecto. No sé